Buenas tardes, mi nombre es Cindy Joana Romero Montañez, soy estudiante de Psicología segundo semestre de la Universidad Uniminuto. El título del proyecto es Prevención del suicidio en adolescentes. Problema de investigación. Los suicidios y las tentativas de suicidio en la adolescencia tienen un interés creciente y suponen un importante desafío para los profesionales de la salud mental y para todos aquellos que trabajan directa o indirectamente con adolescentes. Muchas veces los jóvenes optan por este camino a raíz de querer escapar de los problemas que viven envueltos, situaciones de su vida en las cuales por su juventud y por su inexperiencia no optan otra salida. Teniendo en cuenta de que estos casos prever es la mejor forma de evitar una tentativa de suicidio, es de vital importancia conocer los factores de riesgo y protectores, así como tomar en consideración y evaluar cuidadosamente cualquier tentativa de suicidio, por superficial que ésta parezca, tomando así las medidas terapéuticas oportunas. Con esto nos lleva a la pregunta de investigación: ¿cómo disminuir los suicidios en adolescentes y qué métodos de prevención se pueden utilizar? Objetivo general: crear un plan de intervención similar al expuesto en Finlandia, llamado Suicide Can't Be Prevented, para la prevención de suicidio en adolescentes, ofreciéndoles alternativas y ayuda, tales como los grupos de apoyo juvenil, centros especializados y líneas de crisis. Objetivos generales: informar a los adolescentes, maestros, escuelas y familias la problemática del suicidio juvenil, dar a conocer a las principales situaciones de riesgo y los signos de alerta que pueden hacer sospechar del joven, disminuir la tasa de mortalidad brindados por medicina legal ocasionados por esta problemática, detectar a tiempo estados depresivos que podrían poner en peligro a muchos jóvenes. Justificación. En la adolescencia se presentan cambios y descubrimientos vividos en situaciones que producen ansiedad y depresión. Pueden encaminar en ocasiones a una tentativa de suicidio. Desafortunadamente, este problema se da en gran cantidad de personas y se debe tener consciente de los registros del país y a nivel mundial. Es importante conocer y reflexionar las causas que llevan a los jóvenes a la autodestrucción, así como saber el significado de este acto y cómo puede prevenirse. Se debe ser conscientes de que el acto suicida siempre habrá una lucha interna entre el deseo de morir y seguir viviendo. El joven pedirá auxilio de una u otra forma, de manera que puede detectarse con las personas que lo rodean. Metodología. Se requiere el apoyo de psicólogos especializados en dicho tema para la realización de un taller sobre la prevención de suicidio y conductas autodestructivas, en el cual se informa acerca de los temas ya descritos en los objetivos. Segundo, aplicación del test de depresión elaborado por Beck 1979 para cuantificar y evaluar la intencionalidad suicida o grado de seriedad e intensidad con el que un joven pensó o está pensando en suicidarse. Se tomará en cuenta la información que brinde el docente acerca de los estudiantes de la institución, de esta manera citando a los jóvenes que cuentan con situaciones especiales y así poder evaluar la posibilidad de que estén en riesgo de suicidio. Por último, la realización de una campaña de información e identificación de personas en riesgo a toda la población, especialmente a los trabajadores de salud. Marco teórico. El suicidio ha estado presente a lo largo de la sociedad. Se define suicidio a la acción voluntaria de quitarse la vida, ya sea por problemas económicos, sociales, afectivos, entre otros. El suicidio es un fenómeno complejo, ampliamente estudiado, sin que aún se haya podido llevar a su comprensión total. Más bien, las diversas de su orientación generan posturas considerablemente discordantes que van desde la aceptación, el desprecio, el elogio o el rechazo según el paradigma desde que se intente comprender. El suicidio es un tema que ha llamado la atención de diversos actores en diferentes épocas. Durkheim, por ejemplo, en su obra El suicidio, resaltó la influencia y actuación de los hechos sociales que interactúan con estados individuales. Según su enfoque, se distinguen 4 tipos de suicidio. Primero, el suicidio egoísta. Segundo, el suicidio altruista. Tercero, el suicidio amónico. Y cuarto, el suicidio fatalista. Principales hallazgos y contribuciones. La siguiente información se obtuvo de la publicación del periódico El Tiempo el 23 de septiembre del 2018, donde refleja que en lo que va del año 13.000
206 personas han fallecido y el 10,57% de total ha sido por suicidio, siendo los hombres quienes más lo cometieron. En la primera gráfica vemos los suicidios por género. En la segunda gráfica, como podemos ver, Bogotá es la capital donde más casos se han presentado, con 199, le siguen Cali y Medellín. De las principales ciudades del país, solo Leticia y Puerto Carreño no se registraron suicidios en los primeros 7 meses del año. Factores de riesgo. La psiquiatra Carmen Tejedor en Barcelona menciona que existen 5 factores de riesgo. Primero, el trastorno psiquiátrico, sobre la depresión, la psicosis, el consumo de tóxicos. Segundo, haber llevado a cabo una tentativa previa, el que piensa y el que ha hecho algún intento de suicidio. Tercero, dolor físico crónico, tener una enfermedad médica crónica que cursa con dolor. Cuarto, crisis vital, acontecimientos vitales que supongan una crisis en la adaptación del sujeto. En este sentido, la causa primera, la más frecuente hasta el 60% de los casos, es la ruptura de la relación amorosa. Y quinto, aislamiento social, el desarraigo, el no tener vínculos con sus semejantes. Signos de alerta. Como se pueden dar cuenta, estos son algunos signos de alerta que pueden evidenciar el joven antes de quitarse la vida. Entre ellos se encuentra amenazar con suicidarse, hablar o escribir acerca de su deseo de morir, abusar de drogas o alcohol, lastimarse a sí mismo deliberadamente, regalar sus más preciados objetos personales. Estos signos son de suma importancia, ya que al reconocerlos a tiempo se puede evitar que el joven cometa suicidio. La labor de evidenciar estos signos principalmente es de los padres, ya que puede que el joven los realice para llamar su atención. Organización y administración. Dentro de las organizaciones privadas y no gubernamentales se destacan los trabajos realizados por las entidades expuestas en esta diapositiva. Las anteriores entidades servirán de ayuda para la implementación de este proyecto, realizando una división de trabajo para su debida ejecución. En Finlandia, la fase de implementación se convirtió en un proyecto propio, es decir, sobresalió por su dedicación y esmero. Para Colombia sería de gran ayuda tener el apoyo del Ministerio de Salud y Protección Social para realizar un acuerdo de cooperación con el fin de llevar a cabo la ejecución del proyecto con las organizaciones privadas anteriormente descritas. En Finlandia, el contrato tenía la ventaja añadida de permitir que las actividades a llevarse a cabo como un proyecto nacional de servicio público. Para su ventaja, la aplicación fue aprobada por el Ministerio de Finlandia. Fondos. El proyecto Suicide Can Be Prevented recibió fondos de 2 fuentes: Centro de Desarrollo para el Bienestar Nacional de Investigación y Salud, el presupuesto personalmente permanente y una pequeña cantidad de gastos de funcionamiento. Créditos concedidos por el Ministerio de Asuntos Sociales y Salud, principalmente las asignaciones de educación para la salud, empleados a tiempo parcial y los gastos de funcionamiento. El presupuesto total del proyecto fue de aproximadamente 10 millones de marcos finlandeses, aproximadamente 6.381.600.000 pesos colombianos, es decir, unos 1,4 millones de finlandeses por año. Del presupuesto, la cuota total del ministerio fue de 3,25 millones, que es aproximadamente el 30% de todo el presupuesto. Sin embargo, parte de los gastos de personal se dedica a otras tareas fuera del proyecto. Los principios de la ejecución del proyecto. El plan de ejecución del proyecto de prevención de suicidio Suicide Can't Be Prevented fue elaborado sobre la base de una estrategia a nivel nacional. El plan de acción fue formado a lo largo del proceso de implementación. Los objetos funcionales del plan se requieren a la realización de prácticas profesionales, el dominio de personal profesional y posibilidades de los ciudadanos para hacer frente, así como la aclaración de la información y el debate de cultura. Se suponía que las actividades para producir proyectos funcionales en varios trimestres, modelos de trabajo, materiales de información
materiales informativos de educación y de salud, marcos educativos, intervenciones de publicidad. Este es el marco teórico de evaluación. Como podemos ver, el proyecto fue planteado para realizarse en dos niveles, como actividades espontáneas que tienen lugar en todo el país y como subproyectos ejecutados por el grupo de proyecto. La tarea del proyecto era activar diversas partes de participar en la prevención del suicidio. Era la tarea del grupo de proyecto para hacerse cargo de la planificación, hacer propuestas, responder a las iniciativas, establecer grupos de planificar, negociar las asociaciones, dirigir la planificación y la ejecución, organizar eventos, preparar el material, se haga cargo de los flujos de información sobre el proyecto y la materia y servir a todas las necesidades asociadas con el tema. Los años de actividad de proyecto han sido aventurados. Reflexiones en torno a la puesta en práctica. Las siguientes declaraciones caracterizan la estrategia de ejecución adoptada por el proyecto en la práctica. El proyecto se trata de una base de búsqueda de cosas y personas, oportunidades y colaboradores deben ser encontrados por elección o por casualidad. Las etapas iniciales se basan en la interacción de forma libre. La ausencia de circunstancias espontáneas pondrá en peligro incluso un proyecto bien motivado. Ninguna de las partes debe ser obligada a participar. Las actividades dependen de gran medida de la situación, las iniciativas y los objetivos deben adaptarse a las circunstancias reales. El conocimiento de la situación y la creatividad metodológica son parte integral de las operaciones medidas prácticas, deben decidirse junto a las partes colaboradoras. Las actividades incluyen muchas fases y mucho trabajo, algunas de las cuales superan superflujos y los participantes deben tener la energía para llevar a cabo proyectos como un proceso. Operaciones en todo el país también representan otro tipo de desafío. Cada proyecto debe ser evaluado en términos de difusión, por lo tanto, la comprensión de la escala de las actividades y la búsqueda de los modos propios de la operación se hizo requisitos específicos. El proyecto trató de hacerse frente a este desafío mediante la búsqueda de colaboración con diversas organizaciones sectoriales. Los colaboradores más importantes en este contexto son las escuelas, la iglesia y su trabajo con los jóvenes y las Fuerzas Armadas, todos capaces de llegar a una multitud entera o una generación a la vez. ¿Fue exitoso el proyecto en Finlandia? La respuesta que ofrece tiene dos aspectos. De hecho, dada la gravedad y la complejidad del problema por un lado y los objetivos establecidos por el otro, desde una perspectiva, las acciones del proyecto han sido superficial, aunque sea integral a nivel regional y en cuanto al contenido. Por otra parte, la ejecución del proyecto a veces se reunió con la confusión y los inconvenientes inesperados. En este contexto, es justo decir que el proyecto hizo un buen trabajo. Además, se focalizaron especialmente en la población entre 15 a 24 años por las altas tasas observadas a través de los programas de educación sobre salud mental, depresión y suicidio. Esto oficialmente se tradujo en una disminución de la tasa en un 40% después de 15 años. Y por último, ¿cómo ayudar? Todo individuo tiene altas y bajas, puede ser difícil descifrar a la persona con conductas suicidas, en especial si es un adolescente, pero ellos siempre dan indicios de que no están pasando un buen momento. La escucha y el acompañamiento son tan necesarios como la ayuda profesional. Restringir el acceso de los medios más frecuentes utilizados para el suicidio como las armas, plaguicidas, medicamentos y entre otros, pero lo más importante es solicitar la ayuda a un profesional. Muchas gracias.